Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Está bien, Ilia, es hora de ir a dormir, dijo Shirou mientras sacudía suavemente uno de los hombros de la chica. Oni-chan, ¿no puedo hacer una incursión más? La pequeña niña hizo pucheros, tratando de usar su ternura para salirse con la suya. Incluso después de 5 años, Ilia apenas había cambiado. Aunque su cuerpo presentaba pequeñas erupciones por envenenamiento por prana, todavía tenía la apariencia de una niña de 10 años y parecía tan frágil como una muñeca. Las cosas que la familia Inzbern le hizo a su cuerpo para extender su juventud todavía tenían efecto, así como los cambios que le hicieron para empoderarla para el Santo Grial. Los pseudo-spiritrons, o lo que sea que fuera, es material que los Inzbern usaron para hacer los circuitos mágicos artificiales que ahora componían el 80% del cuerpo de Ilia, no habían encajado bien con ella. Habían predicho que Ilia solo habría tenido 1 año de vida antes de que su cuerpo colapsara por completo bajo la tensión de albergar estos circuitos falsos. Fue solo por el poder curativo pasivo de Avalon, así como varias otras formas de magia curativa desenterradas por Rin, Sakura e incluso Rider, que la niña todavía estaba viva. Pero incluso entonces, solo fue suficiente para extender la vida de la niña, no para curarla. Incluso los efectos de Avalon no fueron suficientes, no con los circuitos falsos trabajando en su contra, no cuando la cosa que envenenaba el cuerpo de Ilia era parte de su cuerpo, y no sin saber. No fue hasta hace poco que Shirou obtuvo acceso a la información y los fondos, a través de su trabajo como mercenario, necesarios para buscar una cura real. Lo habían obligado a luchar contra 3 apóstoles muertos a la vez, con un respaldo mínimo, para obtenerla, pero valió la pena. La torre del reloj probablemente había estado esperando que muriera, tal vez incluso esperando que lo hiciera. Parecían sospechar la verdadera naturaleza de su hechicería y probablemente querían experimentar con él, pero con tantos nombres importantes que se habían encariñado con Shirou, no podían atacarlo sin correr el riesgo de enfadar a gente como el mariscal mago, por lo que en su lugar simplemente le dieron misiones cada vez más peligrosas para la vida, con la esperanza de que muriera por su cuenta. Habrá mucho tiempo para eso más tarde. Necesitas descansar, dijo Shirou. Debería haberla regañado por quedarse despierta hasta tan tarde, pero no tenía el corazón para hacerlo. ¿El procedimiento? ¿El ritual? ¿Cómo se le llama al tipo de cirugía mágica que iban a usar para quitarle los circuitos falsos del cuerpo y reemplazarlos con tejido normal sin matarla? Estaba programado para dentro de 3 días. Todos se sentían como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo por eso. Está bien, cedió Ilia, cerrando la sesión de su juego, quitándose el casco de inmersión en realidad virtual y poniéndolo en su mesa de noche. Estos cascos son fascinantes, no solo ofrecen imágenes y sonido, sino que también permiten al usuario oler, sentir y saborear todo lo que hay en el juego. Aparecieron de la nada hace 3 años y se consideraba que se habían adelantado varias décadas a su tiempo. Lo extraño es que nadie sabía quién los había inventado y el software era tan avanzado que ningún desarrollador de juegos podía crear cosas para ellos, por lo que solo había un juego compatible. Aún así, fueron un éxito que arrasó con todo lo demás en el mercado. Cuando todos los demás apenas lograban hacer que la plataforma de juegos tuviera soporte HD, no era de extrañar que los auriculares futuristas fueran tan populares. Rin y Sakura sospechaban que Celrets los había traído desde una línea temporal tecnológicamente más avanzada como una forma de ser amable con Ilia, después de que su condición la había dejado postrada en cama, pero el anciano negó cualquier implicación. Shirou también tenía sus dudas. Si Celrets sentía tanta necesidad de ayudar a Ilia, podría haberlos ayudado a curarla usando el conocimiento que había adquirido en las dimensiones infinitas. De todas formas, Ilia se había vuelto adicta al juego de realidad virtual. Una forma de explorar un mundo completamente nuevo e interactuar con nuevas personas, y todo sin tener que levantarse de la cama. Shirou estaba feliz de que ella tuviera algo que hacer, aunque la constante jerga de los videojuegos y el anime lo dejaba desconcertado la mayoría de las veces. Shirou la ayudó a quitar la maraña de cables que estaban conectados al casco de realidad virtual de alrededor de Ilia y lo colocó en su mesita de noche. Shirou fue y apagó las luces, pero antes de que pudiera salir de la habitación, la voz de Ilia lo detuvo. «Oni-chan, ¿te quedarías conmigo esta noche?», le preguntó Ilia con voz suplicante.
Shirou se detuvo en la puerta por un momento, su mente se remontaba a los tiempos en que Ilya se deslizaba en su cama por la noche mientras él dormía, y la encontraba agarrándose de su brazo por la mañana. Fueron cosas como esa las que hicieron que Shirou se diera cuenta de que, si bien Ilya era mayor que él y más inteligente que él, sin los cambios hormonales provocados por el envejecimiento, ella todavía era solo una niña en términos de madurez. Ella todavía era su hermana pequeña. Con el tiempo, y a medida que su salud empeoraba, dejó de colarse en su habitación por las noches. Nunca pensó que extrañaría esos momentos embarazosos. Shirou agarró una silla, la acercó a la cama de Ilya y se sentó. Se quedó allí, sosteniendo su mano, hasta que ella logró conciliar el sueño. Oni-chan, si algo pasa y yo no lo logro, dijo Ilya en voz baja. Shirou sintió que la bilis le subía por la garganta ante sus palabras, pero luchó por mantener su cuerpo bajo control. Sabía que lo que estaban intentando podía describirse mejor como experimental y que existía una posibilidad muy real de que, a pesar de sus mejores esfuerzos, su hermana pequeña pudiera morir. Quiero que sepas que me alegro de haber podido pasar estos últimos años de mi vida contigo. Me hizo muy feliz. No hables así. Me aseguraré de que todo salga bien, dijo Shirou, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, aunque se mantuvo callado. Estaba agradecido por la oscuridad de la habitación que ocultaría su debilidad de los ojos de su hermana menor. Me alegro de que hayamos tenido la oportunidad de ser una familia, Oni-chan. Sí, yo también me alegro, dijo Shirou débilmente. Pasó el tiempo y la respiración de Ilya dejó de ser la falsa calma que usaba cuando fingía estar dormida y se convirtió en los adorables sonidos de medio resoplido que a veces hacía cuando en realidad estaba dormida, dándole a Shirou la oportunidad de levantarse e ir al baño y salpicar agua en su rostro para limpiar los rastros dejados por sus lágrimas. Al mirarse en el espejo vio su propio rostro extraño mirándolo fijamente. Aunque solo tenía 22 o 23 años, su cabello rojo oscuro estaba lleno de mechas blancas que hacían que lo miraran cada vez que salía en público. Se sentía afortunado de que la mayor parte de la piel con cicatrices de las veces que había usado más prana de lo aconsejable estuviera en partes de su cuerpo que normalmente estaban cubiertas por la ropa. Aunque no podía negar que comenzaba a parecerse cada vez más a Archer con cada batalla que pasaba. Eso no le molestaba tanto como antes. Ya no odiaba a Archer. Había aceptado quién era Archer y se sentía reconfortado al saber que él no era ese hombre. Archer había sido una persona que en vida había considerado que todas las vidas eran iguales y había buscado proteger a tantas como fuera posible. Esta forma de ver las cosas había sido lo que finalmente había alejado a todos los que alguna vez se preocuparon por él y fue la razón por la que Archer había muerto solo y miserable, lo que solo empeoró cuando su otra vida fue básicamente su propio infierno personal. Fue solo después de conocer a Archer y enterarse de la participación de su padre en el cuarto Eavensfell que Shirou se dio cuenta de algo. Que el sueño que había estado persiguiendo toda su vida se basaba en una suposición incorrecta. La sonrisa que Kiritsuji le había dado en ese incendio no había sido la sonrisa de un hombre que había salvado la vida de alguien. Había sido la sonrisa de un hombre que se ahogaba en la desesperación y la culpa a quien se le dio la oportunidad de tomar un último respiro antes de ser tragado por completo. No importaba a cuántas personas hubiera salvado Archer, esa sonrisa nunca había sido suya, no hasta sus momentos finales durante el quinto Eavensfell, cuando le dijeron las palabras que siempre había querido escuchar durante su tormento eterno. No te equivocaste. Shirou había abandonado su sueño de convertirse en un héroe de la justicia. No del todo. Todavía creía que no estaba mal tratar de ayudar a la gente, pero no podía ver a las personas que le importaban, Ilya, Sakura, Rin y Rider, y decir que sus vidas no valían más para él que las de cualquier otro ser humano. Para él, valían más que el mundo. Aunque todavía se enojaban rutinariamente con él por no darle más valor a su propia vida. Shirou cerró el grifo del lavabo, se secó la cara y comenzó a regresar a su habitación. Rin, Sakura y Rider llegarían por la mañana. Necesitaría dormir un poco mientras tuviera la oportunidad. Esas tres probablemente no le dejarían tener otra oportunidad durante unos días si se salieran con la suya. Pero a medida que caminaba por el pasillo su visión se volvió borrosa y su conciencia comenzó a desvanecerse. Lo primero que Shirou notó fue la espada que sostenía en su mano. Una espada de una calidad en la que apenas podía creer. Era como si estuviera sosteniendo la idea misma del mundo de una espada. Espada legendaria sagrada, por más insulso que fuera el nombre, era una espada que en su forma más pura era igual a Excalibur. Un deseo del mundo que había recibido forma física y era una construcción divina.
Solo que en lugar de 13 sellos que retenían el poder de la espada de rango X que sacudía al mundo, esta espada tenía cientos de millones de sellos. Si bien las 13 restricciones de la mesa redonda habían sido suficientes para reducir el poder de Excalibur a un mero noble fantasma de rango A, la gran cantidad de sellos colocados en el poder de esta arma la hacían tan patética que era comparable a un cuchillo de mantequilla de gran tamaño. Había tantos sellos y restricciones que intentar agarrarlos le estaba dando a Shirou un terrible dolor de cabeza, y el joven no podía distinguir más que su forma básica. Shirou intentó descifrar los sellos para ver si podían eliminarse, pero como el arma parecía no tener historia, como si hubiera nacido en ese mismo momento, no tenía nada a lo que recurrir para averiguar cómo deshacer los sellos. Shirou escuchó gemidos a su alrededor, haciéndole darse cuenta de que no estaba solo y que su rostro estaba actualmente presionado contra un frío piso de piedra. Shirou miró a su alrededor y vio que estaba acostado en un altar extraño con otros 3 tipos, cada uno sosteniendo un arma diferente, y había pintura brillante, y gente con túnicas de sacerdote, y caballeros. Oh, por favor dime que esto no es lo que creo que es, dijo Shirou, cerrando los ojos y tratando de convencer al mundo de que no se metiera con él. Oh, honorables héroes. Por favor, salven nuestro mundo. Mierda. Shirou sabía que existían otros mundos. La existencia de Zelrex no era un gran secreto, y el viejo vampiro ocasionalmente les había dado a Rin y Shirou pequeñas experiencias interesantes al permitirles ver el mundo a través de los ojos de ellos mismos en realidades alternativas. Existía la tentación de descartar todo esto como algo que él había hecho, pero Zelrex no era tan idiota como para hacer algo así tan cerca del gran día de Ilia. Su sentido de la moralidad podría haber sido un poco retorcido por vivir esencialmente en 1.000.000 de culturas diferentes al mismo tiempo a través de su conexión con sus yoes del universo paralelo, pero algunas cosas eran universalmente aceptadas como no aceptables. Además, Shirou podía ver a los distintos magos que lo rodeaban, así como el círculo y el catalizador que utilizaban en sus invocaciones. Este era un ritual realizado a sabiendas por personas de este mundo. Lo que llevó a la siempre importante pregunta. ¿Estas personas están locas? Shirou no percibió ningún tipo de magia vinculante cerca. Ningún sello de comando o magia que altere la memoria. Todavía estaba en posesión de su libre albedrío. Estas personas convocaron honestamente a héroes a su mundo para luchar por ellos sin ningún medio para controlarlos. Deben tener muchas preguntas, pero el tiempo es corto. Ustedes son los héroes elegidos, convocados aquí por un antiguo ritual, dijo uno de los hombres vestidos con túnicas inclinando la cabeza como si adorara a los héroes. Invocados. Dijo uno de los otros 3 individuos invocados mientras avanzaba de una manera notablemente agresiva, una lanza, una de una calidad igual a la espada que sostenía Shirou, golpeaba su hombro. Aunque la alegría en su voz no coincidía con su lenguaje corporal. ¿No tienen vergüenza en absoluto de arrastrarnos aquí de repente sin nuestro permiso? Incluso si nos envías a casa cuando el trabajo esté hecho, eso es básicamente usarnos como mano de obra esclava, ¿sabes? Agregó un segundo, un individuo más joven que probablemente todavía estaba en la escuela secundaria y llevaba un arco. Al igual que el portador de la lanza, parecía estar disfrutando de algún tipo de esto. ¿Qué tenían los lanceros y los arqueros siendo unos idiotas? Dijo el último miembro del grupo, tontamente. El joven con el escudo parecía ser la única persona allí que estaba realmente sorprendida de haber sido convocada. Sin embargo, mientras el arquero y el lancero hacían exactamente lo que uno esperaría que hiciera un héroe invocado si descubriera que su invocador había descuidado la preparación de los sellos de comando, haciendo preguntas tan importantes como ¿qué hay en esto para mí? Y dame una buena razón por la que no debería matarte. Shirou notó algo extraño en su visión periférica. Una especie de círculo en la esquina de sus ojos que se movía con él cuando giraba la cabeza, casi como si tuviera una mancha en un par de anteojos. Sintiendo curiosidad por lo que solo podía describir como un icono en el borde de su vista, Shirou centró su atención en el pequeño botón. Inmediatamente una especie de menú llenó su visión, sorprendiendo mucho a Shirou. Menú principal de magia de estado. ¿Magia de estado? ¿Qué demonios era la magia de estado? Si bien el sistema del Santo Grial tiene algo así como estados, Shirou nunca tuvo acceso a ellos. Rin sí, pero nunca había descrito cómo eran. Los ojos de Shirou recorrieron el menú e intentaron averiguar qué estaba viendo. Clase. Héroe de la espada LV.
Primero, estaba impreso en caracteres ingleses en una de las cajas, justo debajo del nombre de Shirou, junto con una lista de cosas como ataque, defensa, velocidad y magia, cada una con números que las acompañaban y que debían haber sido una medida de cómo estaba Shirou en cada una de esas categorías. La estadística etiquetada como cocina tenía un número especialmente grande al lado. LV, eso significaba nivel, ¿verdad? Shirou nunca fue muy partidario de los juegos, pero estaba bastante seguro de haber visto eso antes. Entonces, el nivel 1 debe haber significado que estaba bastante abajo. Tal vez no fueron tan estúpidos como para invocar a sus héroes con todo su poder de inmediato. Shirou revisó rápidamente sus circuitos mágicos y el estado de su cuerpo, pero todo salió bien. Hasta donde él podía ver, nada interfería con él. Tal vez había un sistema en funcionamiento que les permitiría obtener mayor poder. Por favor, al menos ten una audiencia con el rey antes de hacer algo imprudente. Allí podrás discutir los detalles de tu compensación, tartamudeó el sacerdote después de recibir una serie de amenazas de los muy alegres portadores de lanzas y arcos. Bueno, supongo que eso es todo. Aún así, hablar es hablar, incluso si es con un rey. Dijeron los dos alborotadores mientras seguían al sacerdote fuera de la habitación aislada en la que fueron convocados. Shirou los siguió junto con el chico del escudo, con un ojo atento a cualquier cosa que pareciera un ataque enemigo y el otro seguía mirando la pantalla de estado frente a él. Árbol de armas. Esa opción en particular fue lo primero que se le ocurrió a Shirou cuando miró la pantalla. Se concentró en ella con su único ojo, deseando que le mostrara su contenido. Se abrió y su pantalla se llenó con una especie de gráfico, con una burbuja de color en el centro y varias otras burbujas conectadas a ella y una y otra llenando la pantalla a su alrededor, pasando más allá del borde de su visión. Espada legendaria sagrada forma base, 0, 10, calidad. Muy baja poder base. 1 competencia. 0%. Shirou no tardó mucho en darse cuenta de lo que significaba el árbol. Cada burbuja representaba uno de los sellos que se habían colocado en el poder de la legendaria espada sagrada. Aparentemente, había un orden en el que debían desbloquearse y varios caminos que podía tomar el desbloqueo. Aún no explicaba exactamente cómo se suponía que Shirou debía desbloquearlos. Quizás Shirou estaba demasiado distraído por esto, ya que realmente no le importaba que el arquero y el lancero de este grupo probablemente los matarían a todos muy pronto si continuaban con esto, pero ver un constructo divino tan poderoso básicamente debilitado se sintió como una tragedia. ¿Acaso esos dos no se habían dado cuenta de que las armas que sostenían no estaban lo suficientemente afiladas para cortar queso? El grupo atravesó un largo pasillo, con ventanas que daban al castillo y a la extensa ciudad medieval que se encontraba debajo. Los demás individuos convocados parecían interesados en la vista, actuando como niños en un acuario. Tal vez se preguntaban si debían intentar conquistarlo o si sus placeres se podían experimentar mejor sin la molestia de gobernar. Honestamente, nunca se sabe con los héroes. De los Servants que habían participado en la Quinta Guerra del Santo Grial, solo Saber no habría considerado dejar pasar una tarea como salvar al mundo. Ryder y Lancer ciertamente no se habrían preocupado lo suficiente como para hacerlo. Gilgamesh les habría dicho a los mestizos que si no podían salvarse a sí mismos, entonces merecían morir. Caster, Berserker. ¿Cómo sí? Archer y Assassin. Buena pregunta. Incluso Shirou no entendía realmente la línea de pensamiento de Archer y no conocían a Assassin lo suficientemente bien como para saber si era un idiota o si era solo Caster obligándolo a hacer cosas deshonrosas. El caso es que no era de extrañar que 2 de las 4 personas convocadas fueran completamente egocéntricas en todo. Así son la mayoría de los héroes. La palabra héroe solo se refiere a alguien que alcanza la gloria personal, no a una buena persona. Si las cosas van mal, Shirou podría tener que matar a estos dos para proteger este mundo de ellos. Por extraño que parezca, a pesar de haber sido convocados para convertirse en héroes, parecían bastante comunes. El hombre con la lanza era el típico chico guapo de la universidad, con el pelo largo y dorado recogido en una cola de caballo, ojos color miel y una mandíbula suave. El tipo de chico que incluso otros chicos tendrían que admitir a regañadientes que era guapo. Pero a menos que estuviera usando algún tipo de técnica para ocultar su físico musculoso, solo tenía el tipo de cuerpo que uno puede lograr simplemente comiendo bien y haciendo un viaje mensual al gimnasio. El chico del arco era aún menos impresionante. Cabello castaño rojizo, ojos verdes y el tipo de chaqueta y corbata que se usaba en las escuelas secundarias más snobs. El chico no solo era delgado, era flacucho y un poco pálido.
A pesar de su actitud altanera y poderosa, caminaba con la cabeza ligeramente agachada y los ojos ligeramente desviados, de modo que solo hacía contacto visual falso, como por costumbre. No tanto como para ser notado por un observador casual, pero Shirou estaba acostumbrado a buscar incluso la más pequeña de las señales. Era el tipo de cosas que uno ve en personas que han sido gravemente abusadas en el pasado, o en un mago que sospecha algún tipo de ataque mental si hace demasiado contacto visual. Finalmente, el joven con el escudo miraba constantemente a su alrededor con una expresión como si quisiera extender la mano y tocar todo para asegurarse de que realmente lo era, pero también dudaba porque no quería parecer un idiota. Con su cabello negro, ojos oscuros y sudadera blanca con capucha, podría haber sido un tipo que verías en cualquier esquina. Shirou se preguntó a medias si el tipo estaba drogado, por lo que supuso que, dada su situación, ese nivel de estupefacción era comprensible, si hubiera sido un tipo normal. No solo se trataba de su apariencia física, Shirou no podía detectar ni una sola gota de prana de ninguno de estos tipos, salvo lo que provenía de sus armas. ¿Estaban simplemente ocultando sus atributos? Parecían estar interpretando el papel de personas comunes y corrientes, aunque molestas, para hacer que los demás bajaran la guardia. Los magos eran conocidos por jugar a ese tipo de juegos, y dado que las armas que sostenían parecían haber sido generadas durante la invocación, Shirou no podía hacer nada contra estos tipos. No había nada en ninguno de ellos que los delatara, lo que significaba que Shirou ya estaba en desventaja en lo que respecta a la guerra de información. Con su apariencia única, no había ninguna posibilidad de que pudiera pasar por una persona común. Cualquier mago lo miraría y sabría instantáneamente que era un lanzador de hechizos que había superado el límite de lo que su cuerpo podía soportar demasiadas veces. Estas personas ya podrían haber sido capaces de concluir quién era Shirou. No había mantenido exactamente un perfil bajo durante los últimos 5 años. Empezaba desde atrás y sin saber nada, como en los viejos tiempos. La entrada a la sala de audiencias era la típica e innecesariamente grande puerta doble que necesitaba 3 personas de cada lado para abrirse. Shirou observó a los guardias y sus armas y estaba bastante seguro de su capacidad para escapar de ellos si las cosas iban mal. Estaba menos seguro cuando notó un olor a maná manipulado que provenía de varios individuos en la sala. Aunque no es especialmente poderoso, uno no suele desear luchar contra varios magos en su propio territorio sin antes hacer un reconocimiento adecuado. Consideró la posibilidad de escapar, pero no podía irse todavía. Necesitaba saber cuáles eran las condiciones de su invocación y cómo podría regresar a casa, preferiblemente antes de que su hermana pequeña despertara. Shirou olfateó el aire, tratando de analizar qué tipos de magia estaban presentes e identificar a los usuarios. Serían los primeros objetivos a eliminar si alguien intentaba colocarle algún tipo de control mental. ¿Ah, sí? ¿Así que estos son los héroes de antaño?, dijo el anciano que llevaba una corona mientras los observaba a los 4. Sus ojos eran calculadores, pero de una manera mucho más distante que los de Rin. No es que a Shirou realmente le importara, había visto ojos como esos miles de veces desde que entró al mundo de la luz de la luna. Aunque un hombre tiene que estar bastante seguro de sus propias habilidades para mirar a un grupo de 4 héroes invocados con ese tipo de expresión. No sostenía ningún tipo de arma o artefacto, por lo que Shirou se sentía bastante seguro de que a su distancia actual de poco más de 40 pies, podría derribar al hombre antes de que tuviera tiempo de lanzar un hechizo. Aún así, era mejor no antagonizar al rey del país, por lo que Shirou inclinó la cabeza y desvió la mirada, aunque fue el único que lo hizo. Soy el rey de este país, Outcry Melromark 32. Levanten la cabeza, héroes, dijo el rey Outcry, aparentemente sin darse cuenta de que los otros no habían bajado la cabeza. Ahora, explicaré la situación actual. Este país, no, el mundo mismo está en camino a la ruina. Verán, grandes héroes, el hombre estaba a punto de comenzar su discurso, pero se detuvo cuando Shirou dio unos pasos hacia adelante y pasó a los demás y se arrodilló. Su gracia. Entiendo que su mundo y su gente deben estar desesperados por ayuda, sin embargo, necesito pedirle que me devuelva a mi mundo, dijo Shirou antes de que alguien pudiera detenerlo. Mi hermana menor está enferma y en 3 días se someterá a una operación que decidirá si vive o muere. Shirou hizo una pausa y se arriesgó a mirar al rey. La mandíbula del hombre se había abierto ligeramente y sus ojos no estaban tan distantes como antes. Miró a Shirou como si lo viera por primera vez. Soy la única familia que le queda. Tengo que estar allí para ella. Si necesita que regrese después de eso, entonces está bien, con gusto lucharé, moriré por su gente, pero deme solo una semana. Por favor.
Lamento oír eso. Si estuviera en mi poder concederles su petición, lo haría con mucho gusto. Sin embargo, la única manera de que todos ustedes puedan regresar a su propio mundo es poner fin a la calamidad que amenaza a este mundo, y me temo que eso llevará meses, si no años, dijo el rey solemnemente. El corazón de Shirou se hundió. Meses, o tal vez años. Había desaparecido sin decir palabra, justo antes de la operación de Ilia. No estaría allí para ella. ¿Qué pensaría ella? ¿Creería que la había abandonado? Recordó cómo había sido ella cuando se conocieron por primera vez. Cómo le habían hecho creer que su propio padre simplemente le había dado la espalda, que la había abandonado a ella y a su madre. Esa creencia la había traumatizado, y sus efectos todavía estaban presentes mucho después de que ella hubiera descubierto la verdad. Ahora el propio Shirou habría desaparecido en el aire. No había nada que pudiera hacer para llegar a ella. Requisitos cumplidos. Serie maldita desbloqueada. Espada de la pereza. Todos se quedaron mirando mientras Shirou permanecía arrodillado en el suelo frente al rey. Solo dime qué necesitas que haga, dijo Shirou, incapaz de evitar que la amargura se reflejara en su voz. Cuanto antes salve este mundo, antes podré volver con mi hermana. Muy bien, dijo Outcry antes de volver a su discurso sobre qué desastre era tan grande como para justificar la convocatoria de 4 héroes. El rey les contó a todos la historia de una profecía que hablaba de oleadas de calamidades que caerían sobre el país de Melromark. Si no se hacía nada, el mundo mismo caería en la ruina. Y después de cientos de años la profecía estaba empezando a hacerse realidad. Las arenas del antiguo reloj de arena de la Era del Dragón habían comenzado a correr una vez más. Según la leyenda, se suponía que el reloj de arena de la Era del Dragón serviría como un sistema de advertencia mensual para la ola de calamidad. Al principio, la gente lo consideró una mera superstición, pero el desastre se produjo en el mismo instante en que cayó el último grano de arena, tal como decía la leyenda. Una fisura dimensional apareció sobre Melromark y una enorme horda de monstruos surgió de su interior. Aunque los caballeros y aventureros del país apenas lograron dominarlos, se esperaba que la siguiente oleada fuera aún más fuerte. No había forma de que pudieran detener la calamidad una segunda vez. Y así, los líderes del país decidieron promulgar la antigua invocación de los héroes, con la esperanza de que pudieran salvarse. Shirou no creía ni una palabra de lo que salía de la boca del rey. Había aprendido a no ser tan confiado al tratar con magos. Ya sabía que este era un discurso diseñado para atraer a los héroes en un intento de controlarlos. Además, la experiencia le había enseñado a nunca confiar en nadie que se ocupara de la política. Eso y la religión. Especialmente si eran magos, y el rey olía fuertemente a algún tipo de prana inusual. Shirou tendría que encontrar una manera de obtener la verdadera historia más tarde. Lo extraño fue que esta historia que el rey contó sobre las olas y el reloj de arena de la Era del Dragón sonaba familiar, aunque Shirou no podía precisar dónde había escuchado esos términos antes. Sí, claro. Entonces esperas que trabajemos gratis. Seguro que te conviene, dijo el chico del arco, cruzándose de brazos en señal de desafío. Es realmente egoísta, ¿sabes? Nos están metiendo en un problema que no tiene nada que ver con nosotros. El lancero estuvieron de acuerdo. ¿Podrían callarse ya? Shirou ya había tenido suficiente de sus charlas. Si los 4 iban a estar en el mismo barco, Shirou preferiría que ese barco no se hundiera. Es de sentido común que nos compensen por nuestros esfuerzos, pero si siguen actuando de forma tan difícil, podrían empezar a preguntarse si no somos demasiado incontrolables y si no sería mejor que nos mataran a los 4 y convocaran a un nuevo grupo en su lugar. Shirou regañó a los otros 2 héroes. Por si no te habías dado cuenta, estamos en desventaja, añadió Shirou, levantando su espada y golpeando fuertemente la hoja contra su mano libre para demostrar lo desafilado que estaba el filo. Puede que estas armas sean legendarias e indestructibles, pero tienen tantos sellos que son inútiles en este momento. Tendrías más posibilidades de matar a alguien con una ramita que con estas cosas. Así que si estos buenos guardias, con sus armas y su magia, deciden acabar con nosotros, es posible que no salgamos vivos de aquí. Sí, no antagonicemos a nadie, dijo el escudero asintiendo, con una mano yendo hacia el pequeño escudo sujeto a su otro brazo. El lancero y arquero palidecieron cuando el lancero revisó con cautela la punta de su legendaria lanza sagrada para descubrir que no sería capaz de extraer sangre, luego miró cuántos guardias había en esa habitación. Los héroes no tienen por qué preocuparse.
Como ya habrán supuesto, serán recompensados generosamente por sus esfuerzos, dijo el rey, haciendo un gesto con la mano hacia los 4 héroes en un intento de aliviar su preocupación. Además, también podríamos preparar fondos discrecionales para apoyarlos a todos en sus viajes. Es un pequeño precio a pagar para asegurar su cooperación en la salvación de nuestro mundo. Al oír esto, los otros 3 héroes se alegraron mucho, aunque ya no hablaron, ni para agradecer ni para presumir. Ahora estaban mucho más conscientes de la situación. Ahora bien, héroes, decidme vuestros nombres, les pidió el rey. Me llamo Kitamura Motoyasu, tengo 21 años y soy estudiante universitario, dijo el lancero, Motoyasu, sin sonar demasiado confiado. Mi nombre es Kawasumi Itsuki. Soy un estudiante de secundaria de 17 años, dijo Itsuki, el arquero, desde su posición al lado de Motoyasu. Shiro era el siguiente en la fila, pero en lugar de dar su verdadero nombre, edad y ocupación, mintió. Fujimaru Issei, 28 años, trabajo como reparador. Como mago, no das ninguna información gratis. No tenía forma de saber cómo funcionaba la hechicería en este mundo. Revelar el nombre real de alguien podría ser un suicidio mágico aquí por lo que él sabía. Sin embargo, negarles abiertamente su identidad podría causar problemas. Lo mejor era simplemente mentirles al respecto. ¿Un reparador?, repitió Motoyasu, levantando una ceja y sonriendo medio burlonamente. Era poco probable que el hombre le creyera a Shirou, pero no importaba. Incluso si supiera quién era Shirou en realidad, no tenía pruebas de que Shirou, o mejor dicho Issei, estuviera mintiendo. Supongo que solo me queda yo. Me llamo Iwatani Naofumi y soy un estudiante universitario de 20 años, dijo el escudero, rascándose la nuca con nerviosismo. El rey miró a Naofumi mientras el chico se presentaba, y Shirou se sorprendió al ver el odio evidente en su aura. ¿Cómo podía odiar tanto a ese chico cuando Naofumi solo había estado en este mundo unos minutos? Incluso había sido el más callado hasta ahora. Motoyasu, Itsuki e Issei, El rey repitió sus nombres, aparentemente olvidando deliberadamente mencionar el de Naofumi. ¿Su majestad? ¿Qué pasa conmigo?, preguntó el escudo un poco nervioso. Oh, Dios. Mis más sinceras disculpas, Naofumi. El rey respondió, esto se estaba volviendo extraño. Así como no fue inteligente que los héroes se enemistaran con los lugareños tan temprano, cuando no estaban en plena forma, tal vez fue incluso más tonto que los lugareños se enemistaran con uno de los héroes invocados. ¿En qué estaba pensando el rey? Luego, el grupo recibió instrucciones sobre cómo verificar sus estados, lo que provocó otra ronda de cambios nerviosos cuando Motoyasu e Itsuki vieron que solo eran de nivel 1. Gran parte de la confianza que tenían antes desapareció. Shirou se sorprendió aún más al descubrir que todos en este mundo parecían tener acceso a la magia de estado, y no era simplemente parte del ritual de invocación. No era la peculiaridad más extraña que un mundo pudiera tener, ese sería el mundo donde la gente podría volar haciendo sonidos chirriantes y agitando los brazos y donde el cabello podría hablar, pero era bastante extraño de todos modos. Cuando volvió a abrir su propio menú, Shirou notó el menú de ayuda y lo abrió, escaneando la lista de elementos que contenía, descubrió que era básicamente el manual del propietario para tener un arma sagrada legendaria. Oh, muchacho, iba a tener que leer un poco durante los próximos días. Ser de un nivel tan bajo me hace sentir incómodo, dijo Itsuki, mordiéndose uno de los dedos mientras miraba algo frente a él que Shirou no podía ver, probablemente su propio menú de estado. Sobre eso. Nos gustaría que emprendieran un viaje para pulir sus habilidades y fortalecer sus armas legendarias, les explicó el rey. ¿Sabes cómo se supone que debemos liberar el poder de nuestra arma?, le preguntó Shirou al rey, con la esperanza de obtener una pista sobre qué hacer para restaurar la construcción divina a su máximo esplendor. No. Simplemente estoy relatando el contenido de la leyenda. Está escrito que los héroes invocados harán crecer y fortalecerán sus armas legendarias, explicó el rey. Otra vez con las leyendas. Entonces podemos al menos usar algo más hasta que estas cosas sean lo suficientemente fuertes como para ser útiles, murmuró Motoyasu. Estaba haciendo girar su lanza distraídamente, mostrando familiaridad con su peso. Podemos preocuparnos por eso más tarde. Por ahora, deberíamos concentrarnos en hacernos más fuertes como nos pidieron. Los 4 héroes convocados asintieron con la cabeza en señal de acuerdo ante esto. Bueno, entonces, ¿deberíamos formar un grupo los 4? Dijo Naofumi mirando a los otros 3. Shirou se congeló.
Unir fuerzas con 3 individuos completamente desconocidos para él que fueron convocados para ser héroes, todos de los cuales sospechaba que ocultaban su verdadera naturaleza, al igual que él. Iba en contra de todo el sentido común que Rin le había inculcado y que le había salvado la vida en múltiples ocasiones al tratar con los ejecutores de la iglesia. Sin embargo, no veía una salida sin demostrar cuánto desconfiaba de los demás. Su vida sería más fácil si no sospecharan que él sospechaba de ellos. El hecho de que el héroe del escudo fuera el que lo sugiriera lo impulsó desde el final de la lista de personas sospechosas de Shirou hasta la cima. Esperen un momento, héroes. El ministro que estaba de pie junto al rey los detuvo mientras hablaban sobre la posibilidad de formar equipo. Ustedes 4 deben reunir compañeros individualmente y luego emprender sus propios viajes por separado. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Preguntó Itsuki. Es muy sencillo. Según la leyenda, las armas que portan se repelen entre sí de forma natural. Si actúan juntos como grupo, no harán más que obstaculizar el crecimiento de los demás, les explicó el ministro. Entonces, ¿estás diciendo que no podemos volvernos fuertes a menos que trabajemos solos? Dijo Shirou, levantando una ceja. ¿Por qué 4 construcciones divinas nacidas con el mismo propósito en el mismo mundo interferirían entre sí? No tenía mucho sentido. Sin embargo, la historia del hombre parecía tener sentido, ya que parecía que las propias armas habían estado escuchando la conversación. Precaución. Trabajar en equipo con otros poseedores de armas legendarias será perjudicial para tu progreso. Intenta trabajar por separado tanto como sea posible. Parece que es real, dijo Motoyasu. Debió haber recibido el mismo mensaje que Shirou. Bueno, eso estaba bien. Shirou no quería que lo agruparan con esa gente de todos modos. Entonces, supongo que necesitamos reunir compañeros, dijo Naofumi, sonando un poco abatido por la idea. Por el contrario, les buscaremos compañeros. No se preocupen, serán los mejores de los mejores. Sin embargo, el día se hace tarde. Por ahora, descansen y reúnan fuerzas. Su viaje comienza mañana, dijo el ministro cortésmente, haciendo una pequeña reverencia. Gracias. Dijo Itsuki. Sí, gracias. Motoyasu asintió en señal de acuerdo. Los otros 3 héroes parecían pensar que era maravilloso no tener que pasar por la molestia de encontrar aliados antes de emprender sus viajes. Solo la opinión de Shirou era diferente. Dejándose seguir a todas partes por un grupo de soldados escogidos por el gobierno y la iglesia para vigilarlo y probablemente ejecutarlo mientras dormía si pensaban que se estaba convirtiendo en una molestia, no parecía una buena idea. No. En el momento en que todos se dieran la vuelta, Shirou simplemente desaparecería y luego salvaría este mundo a su manera. Estas personas deberían saber que no se puede controlar a un héroe tan fácilmente. Pero probablemente debería esperar hasta que le den su dinero primero, realmente había estado demasiado tiempo cerca de Rin. Shirou se sentó en la habitación de invitados que el reino había proporcionado para los 4 héroes mientras esperaban la hora de la cena. Ignoró la conversación de los otros 3 en su mayor parte, optando en cambio por concentrarse en leer la mayor parte del menú de ayuda que fuera humanamente posible. Esto tenía menos que ver con no querer interactuar con los otros héroes, y más con el hecho de que había 3 personas con las orejas pegadas a la puerta para espiarlos en ese momento. El gobierno iba a intentar controlarlo. Era demasiado peligroso para ellos como para que no lo hicieran, pero él no sabía nada sobre ellos. Podrían ser benévolos, o podrían ser un grupo de psicópatas. Podría estar ayudando a salvar el mundo, como dicen, o podría estar ayudándolos a conquistarlo. Hasta que supiera todo sobre lo que estaba sucediendo, tenía que tomar todo lo que le decían con un gran puñado de sal. Ni siquiera se podía confiar en que los plebeyos le dijeran la verdad si sabían que él era el héroe de la espada. Al explorar el menú de ayuda aparecieron algunas cosas útiles, algunas de las cuales fueron un poco difíciles de asimilar. Al parecer, podía ganar exp y subir de nivel matando cosas, lo que lo hacía más fuerte. Asimismo, si tenía un grupo y un miembro del grupo mataba algo, todos ganaban la misma exp. Su espada podía absorber casi cualquier cosa, desde metales y piedras hasta plantas y animales, en la joya azul de su empuñadura, y algunas de estas cosas serían utilizadas por la espada para desbloquear sellos y permitir que la hoja adoptara muchas formas diferentes. Los cadáveres de los monstruos que se absorbieran de esa manera convertirían sus cuerpos en drop items y puntos de alma demoníaca. Los pads se podían gastar para potenciar una de las formas individuales de la espada. Cada forma que podía adoptar la espada también tenía un indicador de competencia.
Una vez que alcanzaba el 100% de competencia, el indicador de competencia de la espada podía reducirse al 0% para obtener algún tipo de energía que también podía usarse para potenciar una de las formas de la espada al despertarla, lo que en la práctica significa desbloquear el sello nuevamente. Shirou realmente no podía seguir la lógica detrás de todo eso, porque la manifestación física de la idea del mundo de una espada elegiría adoptar las propiedades de un arbusto, pero tal vez solo necesitaba experimentar un poco con eso. Hasta el momento, la única forma que había desbloqueado además de la base era la espada de la pereza, que formaba parte de la serie maldita. Aunque la cantidad de información que el menú de ayuda tenía para decir sobre el tema era bastante decepcionante, aunque siniestra. Serie maldita. Un arma que otorga poder y consume a quien la usa. Héroe. No la uses. No es que Shirou la hubiera usado de todos modos. Con el arma abierta, Shirou pudo comprender la existencia de esta forma, y las cosas que aprendió definitivamente fueron desalentadoras. Si bien la espada de la pereza era equivalente a un noble fantasma de rango D y podía llegar a desbloquear formas aún más poderosas de sí misma, el costo era simplemente demasiado alto para pagarlo. Usar la espada de la pereza agotaba la voluntad del portador y de todos los que lo rodeaban para seguir adelante. Como el arma estaba conectada directamente a su alma, ninguna cantidad de resistencia mágica lo ayudaría a evitar su efecto. Podría resistirse a través de pura terquedad, pero sería una apuesta demasiado arriesgada para experimentar. Lo mejor era evitarlo por completo. De todos modos, no era como si no tuviera mejores opciones dentro de su Unlimited Blade Works. En verdad, aún no había visto una buena razón para usar la legendaria espada sagrada, además de la promesa de lo que podría llegar a ser si desbloqueaba suficientes sellos. Una característica mucho más conveniente del arma era la capacidad de traducir todos los idiomas que existen en este mundo. Lamentablemente, eso no incluía los idiomas escritos. Si Shirou quería averiguar algo en los libros de historia o en las antiguas obras religiosas, entonces tendría que aprender a leer el idioma local. Eso no debería ser tan difícil. Ya había aprendido 8 idiomas diferentes en los últimos 4 años para continuar sus estudios de hechicería. Aprenderlos se había vuelto cada vez más fácil con cada uno que había aprendido. Tal vez podría encontrar a alguien que se lo enseñara antes de dejar el castillo. Además de enseñarle incorrectamente, realmente no podrían darle ninguna información falsa allí. «Oye, Issei», gritó Motoyasu. Shirou tardó un momento en darse cuenta de que el portador de la lanza le estaba hablando a él. «Dile a este niño que tengo razón y que este mundo es Dimension Wave», dijo el hombre en edad universitaria, señalando a Itsuki. «No, no lo es. Es Emerald Online. Te consideras un gamer y nunca has oído hablar de Emerald Online», espetó Itsuki. «Para ser justos, me considero un gamer y no he oído hablar de ninguna de estas cosas», dijo Naofumi, rascándose la nuca mientras miraba perplejo a los dos héroes que discutían. Lo siento, no estaba escuchando. ¿De qué se trata esto?, admitió Shirou, parpadeando hacia los dos. Ambos dicen que toda la mecánica de cómo funcionan las armas y la historia sobre el reloj de arena del dragón provienen de un videojuego que jugaron, pero no pueden ponerse de acuerdo sobre qué juego era, resumió Naofumi para Shirou. Oh, dijo Shirou tontamente. Por eso la historia del reloj de arena de la era del dragón le había sonado tan familiar, había sido por ese videojuego que ella había jugado todo el tiempo. El del casco de realidad virtual, que había aparecido de la nada de una manera muy sospechosa. Ahora que lo mencionas, yo también recuerdo un juego así. Mi hermana pequeña lo jugaba todo el tiempo. Creo que se llamaba Bravestar Online o algo así. ¿Qué? ¿Otro más?, dijo Motoyasu, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué todos recordamos cosas distintas? Supongo que sería porque no somos de la misma línea temporal, dijo Shirou encogiéndose de hombros levemente. Después de todo, había líneas temporales en las que el rey Arthur era una niña. Casi todo era cierto en algún lugar del multiverso. Casi todos los magos sabían sobre mundos paralelos y teoría de cuerdas hasta cierto punto. ¿Diferentes líneas temporales?, dijo Itsuki, aparentemente considerando la idea. Supongo que es posible. Eso explicaría por qué no habían oído hablar de un juego tan popular como Emerald Online. Ha sido el juego en línea más popular durante los últimos 30 años. ¿30 años?, dijo Naofumi tragando saliva con fuerza. Es mucho tiempo para estar en la cima del mercado. Déjame adivinar, el juego salió sin un editor conocido y se adelantó décadas a su tiempo, dijo Shirou. Itsuki hizo una pausa por un momento antes de asentir.
Lo mismo ocurre en mi mundo, aunque el juego y la tecnología de realidad virtual que lo ejecuta aparecieron hace solo 3 años. Supongo que si asumimos que existen otros mundos, no es tan extraño pensar que existen otros Japón, dijo Motoyasu asintiendo. Además, también hubo preguntas similares sobre los creadores de Dimension Wave. Aunque en ese momento pensé que era solo una historia inventada para aumentar las ventas. Entonces, ¿qué tal una pregunta basada en el conocimiento común? Sugirió Naofumi y comenzó a enumerar temas. No hace falta decir que todos concluyeron que provenían de mundos diferentes. Parece que todos somos de Japón totalmente diferentes, ¿eh? Dijo Motoyasu, dejándose caer en el banco con un suspiro de cansancio. Sí. No importa cómo lo mires, no hay forma de que todos vengamos del mismo mundo, dijo Naofumi encogiéndose de hombros. Aún así, los mundos de fantasía son una cosa, pero ¿quién hubiera pensado que también existen Japón alternativos? Motoyasu se rió en respuesta. Bueno, todavía existe la posibilidad de que vengamos del mismo mundo pero de diferentes eras, pero con tantas inconsistencias parece cada vez menos probable, señaló Itsuki. Shirou se mantuvo al margen de la conversación. Era mejor no dejarles saber lo experimentado que era con las líneas temporales alternativas. Basándome en cómo han ido las cosas, apostaría a que todos terminamos aquí en circunstancias diferentes también, dijo Motoyasu después de unos momentos de digerir lo que se había dicho. Probablemente, dijo Itsuki mientras bajaba un poco la cabeza. Estaba yendo a la escuela cuando un camión de basura giró demasiado rápido y me chocó, lo siguiente que supe fue que estaba en esa cámara con el resto de ustedes. Ouch, dijo Naofumi con una mueca de dolor y Motoyasu asintió con la cabeza. Shirou solo parpadeó sorprendido. Alguien con las cualidades para ser invocado, murió al ser atropellado por un coche. ¿Estaba diciendo la verdad o era una mentira para parecer comprensivo? Yo sigo, dijo Motoyasu, señalando alegremente hacia sí mismo. Antes de venir aquí, tuve muchas novias, ¿sabes? Ya me lo imaginaba, dijo Naofumi. Motoyasu lo ignoró y siguió adelante. Y por eso, las engañaste 2 o 3 veces y te apuñalaron, ¿verdad? Dijo Itsuki, rematando al tipo. Parecía que su comentario debía ser sarcástico, pero Motoyasu solo parpadeó sorprendido y asintió. Las mujeres dan miedo, dijo Motoyasu nervioso. Naofumi miró al chico con disgusto, pero Shirou solo pudo resoplar con una risa contenida. Eso lo prueba, realmente eres un héroe, dijo Shirou entre risas. Oye, no es gracioso, dijo Motoyasu, un poco a la defensiva. No es mi intención, dijo Shirou antes de levantar un dedo para indicar que debían estar en silencio. Luego se puso de pie y caminó hacia la puerta, sorprendiendo a los otros 3 cuando golpeó su mano contra ella, haciendo que toda la puerta se sacudiera. Luego abrió la puerta para revelar a 2 personas, una sirvienta y la otra un guardia, que habían caído al suelo después de asustarse por la acción inesperada de Shirou. Hola. No hay necesidad de escuchar desde la puerta de esta manera, dijo Shirou, mezclando una intención asesina en su energía mágica y permitiendo que se filtrara, produciendo una aura aterradora que inundó a los 2. Por favor, únanse a nosotros, dijo con una sonrisa demasiado grande. Los 2 espías palidecieron antes de salir corriendo tan rápido como pudieron. Shirou negó con la cabeza antes de cerrar la puerta. Malditos espías por todas partes en este castillo, dijo mientras volvía al otro. En cuanto a mi comentario anterior, bueno, si hicieras un recuento de las razones por las que los héroes terminan muriendo, estoy bastante seguro de que las mujeres celosas serían el 4.º asesino de todos los héroes. El número 3 sería recibir una tarea imposible de un dios idiota. El número 2 sería luchar contra otros héroes, y el asesino número 1 de los héroes tendría que ser la política. Shirou se sentó de nuevo y miró a los otros 3. Como héroes, somos símbolos más que personas. Todos intentarán usarnos para sus propios fines, incluso si es convirtiéndonos en mártires. Así que sigue mi consejo, no confíes en nadie del gobierno o la iglesia, o el sindicato de comerciantes, o los magos tampoco. Especialmente los magos. Eres un loco paranoico, dijo Motoyasu con incredulidad. Llámame como quieras, pero cuando despiertes con un cuchillo en la espalda, recuerda que te lo dije, dijo Shirou encogiéndose de hombros. Sí, lo que sea, dijo Motoyasu ignorando la advertencia de Shirou. Bueno, no se puede decir que no lo intentó. ¿Y qué hay de ustedes 2? ¿Qué estaban haciendo antes de encontrarse aquí? Ah, en realidad, estaba leyendo una novela ligera en la biblioteca sobre los 4 héroes y luego me desmayé y me encontré aquí, dijo Naofumi torpemente. Qué aburrido / ¿qué esperabas de la clase Shielder?
Dijeron Itsuki y Motoyasu mirando a Naofumi con decepción. Antes de que el héroe del escudo pudiera preguntar cuál era el problema de tener un escudo, se volvieron hacia Shirou. Entonces, ¿qué hay de ti, señor Paranoia? ¿Algo te hizo estirar la pata? Shirou negó con la cabeza, su corazón se hundió al pensar en lo que estaba haciendo antes de que lo llevaran lejos. No. Estaba acostando a mi hermana pequeña para que pasara la noche, diciéndole que todo iba a estar bien, que siempre estaría allí para ella, dijo Shirou, con la cabeza gacha mientras hablaba. Ella me dijo que incluso si muriera, estaba feliz de que pudiéramos pasar sus últimos días juntos como una familia. Dios, Shirou se sentía como una mierda. Saber que no había forma de que pudiera regresar en el tiempo sin algún tipo de artimaña espacio-temporal que convirtiera los meses que se vería obligado a permanecer en este mundo en solo unas pocas horas. Pensándolo bien, ni siquiera podía confiar en que la gente de este mundo realmente tuviera un método para enviarlo de regreso a su antiguo mundo. Al final, podrían decirle que se parara sobre un círculo mágico que lo convirtiera en cenizas, después de que hubiera resuelto todos sus problemas. Parecía más probable que su promesa fuera real. Incluso sin que estuviera activada, Shirou podía sentir los efectos de la espada de la pereza. Fue solo su terquedad lo que le permitió ignorar la sensación de agotamiento. Incluso si el rey fuera un mentiroso, aún tendría que restaurar el orden en este mundo si quería volver a casa. Zelrech era probablemente su única forma segura de volver a casa en una sola pieza, pero el viejo vampiro no haría nada que pudiera causar la destrucción de una línea de tiempo, ni siquiera para ayudar a un amigo o estudiante. Además, incluso si realmente estaba condenado a decepcionar a todos los que le importaban, no estaba mal ayudar a la gente de este mundo. Que te atropelle un camión de repente no parece tan malo, dijo Itsuki con tristeza, mientras jugueteaba nerviosamente con la cuerda de su arco. Los otros dos apenas asintieron en señal de acuerdo. Shirou tragó saliva con fuerza y se puso de pie. Voy a tomar un poco de aire. Aclararé un poco mi mente, dijo antes de salir por la puerta, llevando su espada consigo. No era como si fuera capaz de dejar la cosa. Esas tartas de carne deben ser las mejores de esta tierra o tendré que limpiar el suelo de la despensa con la lengua, escúchame. Gritó el jefe de cocina a uno de sus cocineros. Estamos cocinando para los 3 héroes santos legendarios. Todo tiene que ser perfecto. Disculpe, dijo alguien detrás del chef, intentando llamar la atención del hombre. Varias personas en la cocina se detuvieron y miraron fijamente a la persona que acababa de entrar en la habitación. ¿Qué pasa? ¿No ves que estamos? Empezó a gritar el chef, pero cuando se dio la vuelta dejó de gritar, y de respirar. De pie, justo frente a él, con su espada en la mano, estaba el mismísimo héroe de la espada. Héroe-sama. ¿Qué podemos hacer por usted? Si tiene una petición, sea cual sea, me encargaré de que se la hagan de inmediato. No, está bien, dijo Shirou, haciendo un gesto al hombre para que se detuviera. Me preguntaba si podría pedir prestada una parte de su cocina, dijo Shirou, sorprendiendo al viejo chef. Cocinar es una especie de pasatiempo mío, y me vendría bien algo que me ayude a relajarme, ha sido un día muy largo. Por supuesto. Sea lo que desees, será tuyo. El hombre asintió rápidamente y gritó a varios de sus hombres que despejaran un lugar para el héroe y trajeran los ingredientes que había solicitado. Shirou inspeccionó el piso, la carne y las verduras colocadas frente a él, y determinó que todas eran de una calidad aceptable. No estaba dispuesto a hacer nada complejo, ya que las especias no parecían estar en abundancia, por lo que tendría que conformarse con solo pimientos. Una vez satisfecho, Shirou agarró uno de los pimientos verdes y un cuchillo de cocina y comenzó a cortar. ¡Crack! Un dolor punzante recorrió todo el cuerpo de Shirou, obligándolo a soltar el cuchillo mientras los músculos de su mano comenzaban a contraerse en señal de protesta. El cuchillo rebotó sobre la mesa mientras una fuerza invisible lo impulsaba desde la mano de Shirou. ¿Qué diablos? Dijo Shirou mientras flexionaba su mano confundido. Ahí fue donde apareció el mensaje. Violación de la regla de armas legendarias. Contacto con un arma no autorizada. Un héroe no puede luchar con nada más que el arma legendaria que tiene en su poder. Los ojos de Shirou recorrieron el mensaje 2 veces, y luego su corazón pareció dejar de latir cuando se dio cuenta de las implicaciones. Shirou no podía usar ningún tipo de arma que no fuera la legendaria espada sagrada. Todas las espadas que había almacenado en su Unlimited Blade Works estaban inutilizables. La base del poder de Shirou había desaparecido. En ese momento, Shirou se sintió más vulnerable que en años.
La perspectiva de matar a todas esas oleadas de monstruos ahora parecía una batalla mucho más difícil para él. Pero justo cuando sentía que empezaba a entrar en pánico, apareció otra ventana. Copia de arma completa. Cuchillo de cocina básico, 0,1, calidad. Baja calidad potencia base. 1 bonificación de equipamiento. +1 cocina, sin dominar, competencia. 0%. Shirou parpadeó confundido antes de mirar el menú de ayuda. Copia de arma. Las armas legendarias pueden copiar armas de la misma categoría para uso del héroe, siempre que cumplan con los requisitos de nivel. Bonificación de equipamiento. La bonificación de equipamiento se refiere a las habilidades especiales que se obtienen al equipar diferentes armas. Por ejemplo, cuando se equipa un arma con el bono de equipo golpe aéreo, se puede usar la habilidad golpe aéreo. Del mismo modo, un arma con el bono de equipamiento ataque +3 tendrá 3 puntos añadidos a su puntuación de ataque. Las bonificaciones de equipamiento comienzan sin dominarse, pero al usar el arma se puede desbloquear la maestría, lo que le otorga al héroe la bonificación de equipamiento incluso cuando el arma no está equipada. Shirou parpadeó antes de ir al menú de selección de armas y seleccionar el cuchillo de cocina básico. La legendaria espada sagrada se transformó en una réplica exacta del cuchillo que acababa de sostener, solo que la pequeña piedra azul que había estado presente en la empuñadura de la espada todavía estaba presente en el cuchillo. Shirou miró del cuchillo a la tabla de cortar y luego volvió a mirar el cuchillo. ¿De verdad voy a usar un constructo divino para cortar vegetales?, se dijo Shirou antes de encogerse de hombros y volver a cocinar. Las chicas de mi ciudad se divertirían mucho con esto. Dumplings rellenos calidad celestial. Celia estaba sentada sola en la biblioteca, hojeando algunos de los registros antiguos y memorizando las ideas generales que contenían. No era como si alguien esperara que memorizara todo el contenido de los libros que leía. Se suponía que solo tenía que tener una buena idea de lo que había en la biblioteca y ser capaz de indicarle a la gente los libros sobre cualquier tema que solicitaran. Ese era el trabajo de una bibliotecaria real. En ese momento, la madre de Celia era la bibliotecaria real y Celia era la asistente, pero la estaban criando para que algún día ocupara el lugar de su madre. No es que ella quisiera. Sinceramente, ¿quién querría pasar toda su vida en una biblioteca sofocante con un montón de libros aburridos? Celia quería salir al mundo, ver las cosas por sí misma y encontrar un chico agradable. ¿Cómo iba a casarse si se quedaba atrapada en la biblioteca muerta al día siguiente? Muy pocos chicos visitaban la biblioteca, siempre eran viejos cascarrabias. Su madre seguía diciendo que era solo una etapa y que todas las chicas eran rebeldes cuando tenían 18 años. Celia argumentaba que probablemente solo eran las chicas solteras. Las criadas casadas parecían perfectamente contentas. Celia solo quería conocer a un chico agradable. Disculpe, señorita. Celia levantó la vista de su libro y casi se atragantó al ver al hombre de pie frente a ella. Alto, de piel ligeramente bronceada, exótico cabello rojo y blanco y ojos dorados. El héroe de la espada, un individuo que era considerado casi un dios literal en su país, le sonreía con la expresión más suave que jamás había visto. Lo siento, no quis molestarla, pero si no está tan ocupada, me gustaría que me ayudara con algo. Celia no pudo evitarlo, miró hacia arriba y vio su suave sonrisa. Un rubor brillante se apoderó de su rostro. Oh, por supuesto. Cualquier cosa que el héroe-sama requiera. Este vive para servir. Gracias. Esperaba que pudieras enseñarme la lengua escrita de este país, le preguntó el héroe. ¿Quieres que te enseñe a leer?, balbuceó Celia, y una imagen de los dos acurrucados alrededor de un libro entró en su mente, lo que la hizo calentarse aún más. Aunque mi invocación me ha dado la habilidad de hablar tu lengua, no me ofrece ningún conocimiento del lenguaje escrito. Sé que tal vez no podamos entender bien el idioma, ya que me iré de viaje mañana. Aún así, me gustaría intentar aprender todo lo que pueda, explicó el héroe de la espada. Si deseas una compensación, estoy seguro de que puedo hablar con el ministro para que te pague por tus esfuerzos. No, está bien. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar al héroe de la espada la haré con gusto. Cualquier cosa por el salvador de nuestro mundo, declaró Celia, moviéndose rápidamente para reunir papel y tinta para que pudieran comenzar. Quizás ser la bibliotecaria real no era tan malo. Celia se quedó mirando con asombro como Fujimaru-sama, quien había pedido no ser llamado héroe antes de haber logrado algo en este mundo, trabajaba leyendo una página del libro que ella le había dado.
En apenas 3 horas había dominado el alfabeto melromarciano y ya estaba empezando a leer, adaptándose rápidamente a la gramática y a los casos especiales de las palabras comunes. Su velocidad de lectura todavía era bastante baja, pero el hecho de que pudiera leer era un tributo a lo asombrosos que eran realmente los héroes. Al llegar al final de la página, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Eso debería estar bien por ahora. Solo necesito más práctica, dijo con confianza mientras cerraba el libro. Celia sintió una punzada de preocupación, no quería que se fuera todavía. ¿Deberíamos empezar con el alfabeto mágico entonces? ¿Alfabeto mágico?, preguntó sorprendido Fujimaru-sama. Parecía que nunca había oído hablar de ello. Sí, para aprender magia, uno necesita primero aprender el alfabeto mágico para poder descifrar los símbolos dentro de los libros de magia. Como los símbolos aparecen diferentes para cada persona que lee los libros, no puedes hacer que alguien más los lea por ti. La única forma de aprender magia es aprender primero el alfabeto mágico, explicó Celia rápidamente. Aunque también podrías usar magia básica a través de bolas de cristal. De esa manera es mucho más caro, por lo que la mayoría no puede permitírselo, pero no me sorprendería si el reino estuviera dispuesto a adquirir algunas para ti. Es así, dijo Fujimaru, rascándose la barbilla mientras pensaba. Aunque me gustaría aprender el alfabeto mágico de este mundo, tendrá que esperar a otro momento. Tal vez tenga otra oportunidad de descansar en el castillo después de la siguiente ola y podamos echarle un vistazo entonces. Celia contuvo la respiración al oír que Suero-sama estaba planeando regresar de nuevo. Ahora mismo, una información más básica sería de mayor utilidad. ¿Hay un mapa del país y de las tierras circundantes que pueda tener? Si voy a representar a este país como un héroe, me gustaría saber un poco más sobre este país y sus relaciones políticas con sus vecinos antes de salir. Por supuesto, te conseguiré una copia del mapa de inmediato y algunos libros de historia que podrás usar más tarde para practicar tu lectura, dijo Celia, levantándose de su asiento y corriendo hacia la esquina de la biblioteca donde guardaban los mapas y los libros de historia. Tenían varios mapas grandes que se podían evaluar, ya que se marcaban y se tiraban comúnmente durante las guerras o cuando se redistribuían las tierras de un noble. Los ojos del héroe recorrieron el mapa, observando los caminos y las ciudades. Ella pudo verlo pronunciar las palabras de las diferentes naciones mientras luchaba por leerlas. Gracias. Ahora, ¿te importaría contarme un poco sobre estas naciones que abordan Melromarc? ¿Qué tipo de gobiernos tienen y cuál es su relación con esta tierra? Por supuesto, empecemos con Faubley, dijo Celia, señalando un país al norte de Melromarc en el mapa. A pesar de su larga historia de conflictos internos, sigue siendo el país más grande e influyente del mundo. Esto se debe a su tendencia a casar a los héroes y a los descendientes de los héroes con la familia real, lo que les permite monopolizar el poder y el conocimiento que dejaron los héroes después de su muerte. En este momento, Melromarc tiene una relación estable con ellos, ya que nuestro rey es el hermano menor del actual monarca de Faubley. ¿El rey se casó con un miembro de la familia real de Melromarc?, preguntó Fujimaru sorprendido. ¿Pero cómo podría ser Outcry Melromarc XXII si no era hijo de Melromarc? Es tradición en Melromarc que la reina elija el nombre de su marido después de casarse, explicó Celia. ¿La nación simplemente acepta tener un gobernante que no nació en su familia real? Fujimaru le preguntó. En realidad, su majestad es solo un apoderado, es la reina quien gobierna en Melromarc. Entonces, ¿por qué fue que el rey nos recibió después de ser convocados en lugar de la reina? Con la llegada de las olas, hay muchas cosas que hacer a nivel internacional, por lo que la reina no ha estado en el país durante un tiempo porque ha estado ocupada trabajando con otras naciones. No estoy completamente segura de dónde se encuentra en este momento. Sin embargo, como la amenaza de las olas era demasiado inmediata para esperar sus instrucciones, el rey decidió convocar a los héroes legendarios sin su permiso. Ya veo, murmuró Fujimaru antes de indicarle a Celia que procediera. Muy bien, el siguiente sería Zeltbull, la nación al suroeste de nosotros, dijo Celia, señalando los países correspondientes. Es una nación formada casi por comerciantes y mercenarios y se considera una tierra casi sin ley y sin Dios. No hay nobles y el país está gobernado por un consejo de comerciantes. A pesar de esto, Melromarc aún mantiene una relación mayoritariamente amistosa con la nación, ya que su comercio es importante para el crecimiento del país. En casi todos los asuntos políticos, Zeltbull es agresivamente neutral. El héroe de la espada asintió con la cabeza, indicando que comprendía, e invitó a la joven a continuar.
Luego están Silfrieden y Silbelt, los países que están gobernados por tribus de semihumanos, dijo Celia, incómoda. Sería mejor que Fujimaru-sama nunca visite estos países. ¿Semihumanos? Repitió Fujimaru, mostrando su desconocimiento del término. ¿El mundo de Fujimaru-sama no tiene semihumanos? Preguntó Celia sorprendida. Entonces debe ser un mundo mejor. Los semihumanos son una raza de personas que son mitad humanos y mitad bestias, aunque son más como monstruos que como personas. Se nota por la forma en que envejecen cada vez que suben de nivel, igual que un monstruo. ¿En serio, los monstruos y los semihumanos envejecen a medida que suben de nivel? Dijo Fujimaru, sonando un poco interesado en la idea. Supongo que Melromark no tiene buenas relaciones con estos países. No, no lo tenemos. Si bien hemos tenido paz durante los últimos 20 años, ha habido una larga historia de guerra entre nosotros y Silbelt que se remonta a cientos de años, y la relación entre nuestro reino y Silfrieden podría describirse mejor como tensa. Solo los esfuerzos constantes de nuestra reina por mantener la paz y no desperdiciar vidas humanas valiosas en la guerra contra ellos han mantenido las cosas tan pacíficas como lo han estado, pero tal vez ahora que Melromark tiene el respaldo de los héroes legendarios, podamos poner fin a este estancamiento de siglos. Quizás, pero lidiar con las olas debe ser una prioridad. Es mejor no desperdiciar recursos que podrían usarse para proteger a la gente de las olas en resolver viejas rivalidades, dijo el héroe de la espada antes de cambiar de tema. Ahora, ¿qué otros países hay? Celia continuó describiendo los diferentes países. Luego, el héroe comenzó a hacer preguntas sobre los territorios individuales dentro de Melromark y qué áreas fueron las más afectadas por la ola anterior. Pasó una hora y su héroe se fue, despidiéndose de Celia. Tendría un largo día mañana. Quizás podría escabullirse y despedirlo por la mañana. Shirou cerró la puerta de su habitación privada y dejó escapar un suspiro. Había reunido bastante información ese día, pero necesitaría tiempo para confirmar si algo de eso tenía algún significado. Una cosa era segura, Melromark era un país con una larga historia de mala sangre en lo que respecta a los semihumanos. Shirou no se creyó ni por un segundo la afirmación de que los semihumanos eran monstruos. Los monstruos no crean naciones ni practican el comercio con sus vecinos. Deshumanizar al enemigo era algo común cuando dos pueblos guerreaban durante tanto tiempo, y Shirou no diría que probablemente ambos bandos no habían cometido crímenes de guerra en el pasado, pero un héroe de la justicia no veía razas ni circunstancias. Todos merecían ser salvados. Aún así, el racismo de la chica de la biblioteca hizo que Shirou se sintiera más que un poco incómodo. Se dio cuenta de que ella nunca se había presentado y que él no tenía idea de cómo se llamaba. Eso sería incómodo más tarde. Al mirar su menú de estado, vio que apenas era medianoche, aunque no había dormido en casi 30 horas. Tendría que irse a dormir pronto, pero primero tendría que poner a prueba su hechicería, así como la legendaria espada sagrada. Sentado en su cama, Shirou realizó una proyección simple, sin usar los principios de su magia de trazado, para darle forma a su prana en una canica en su palma. Luego dejó de introducir prana en ella y observó. En su antiguo mundo, la canica se habría borrado en un instante, ya que Gaia la habría visto inmediatamente como una distorsión en su orden. Sin embargo, incluso después de que hubiera pasado un minuto entero, la canica permaneció allí. Parece que Gaia no tiene influencia aquí o simplemente no le preocupa la hechicería de bajo nivel, dijo Shirou mientras disipaba la canica. Esto sería útil. Luego Shirou proyectó una llave negra y comenzó a blandirla. Al igual que con el cuchillo en la cocina, una descarga eléctrica atravesó el cuerpo de Shirou. Esta vez luchó por sostener la hoja, viendo cuánto castigo sería capaz de soportar. Shirou apretó los dientes y aguantó durante 15 segundos completos antes de que no pudiera soportarlo más. La hoja se rompió en fragmentos de luz azul al salir de su mano. Maldita sea, eso duele, siseó Shirou mientras caía torpemente de rodillas, con su cuerpo congelado. Luego trazó otra llave negra, dejándola sobre la mesa. Esperó unos segundos, pero el mismo dolor no llegó. Vacilante, comenzó a trazar una tercera llave negra, suspendiéndola en el aire sobre él. El dolor llegó una vez más, y Shirou dejó caer la espada sobre su cama. Una vez que dejó de ejercer su voluntad sobre ella, el dolor desapareció. Tal vez podría hacer algún tipo de estrategia de disparar y correr con las espadas. El siguiente paso era comprobar si la legendaria espada sagrada podía crear copias de sus copias o si sería capaz de determinar si no eran reales.
No debería ser así, después de todo, Gaia apenas podía distinguir la diferencia entre las hojas trazadas de Shirou y las reales. Tomando una de las llaves negras, Shirou la colocó sobre la joya azul en el centro de la empuñadura y deseó que la legendaria espada sagrada copiara la hoja. Copia de arma completa. Llave negra, 0,50, calidad. Calidad extremadamente alta, poder base. 38 bonificación de equipo. Más 18 ataque, más 9 velocidad, más 20% daño a profano, sin dominar, habilidad única. Vinculación de sombras, purgar no muertos, competencia. 0%, requisito de nivel. 52. Shirou se estremeció al ver el requisito de nivel. Las llaves negras eran cosas útiles, por lo que Shirou había sospechado que el requisito podría ser un poco alto, pero era más alto de lo que esperaba. Si estos eran los requisitos para una llave negra, Shirou proyectó sus armas de respaldo, Kansou y Bakuya, y las colocó sobre la joya. Copia de arma completa. Kansou y Bakuya, 0,85, calidad. Celestial, poder base. 143 bonificación de equipo. Más 38 ataque, más 39 velocidad, más 24 defensa, más 21 aguante, más 50% daño a bestias, doble empuñadura sin dominar, habilidad única. Atracción, división del cielo y la tierra, cambiar de forma, competencia. 0%, requisito de nivel. 87. Sí. Tal vez debería empezar con espadas más simples. Dijo Shirou después de un largo suspiro. Pasó la siguiente hora trazando y copiando espada tras espada en la espada legendaria de su Unlimited Blade Works. Algunas de las armas eran de una calidad lo suficientemente baja como para que las usara en el nivel 1 y ofrecían bonificaciones de equipo como más 1 de ataque o velocidad. No mucho, pero domina unos cientos de espadas de ese tipo y las estadísticas se suman. Parecía que si dos espadas eran de marcas similares, la espada legendaria no las almacenaría a ambas, por lo que las armas debían ser lo suficientemente distintas en material o fiel. Se alegró de descubrir que las espadas duales contaban como una sola forma, incluso si no podía tener a Kansou y Bakuya. Tenía un largo camino por recorrer antes de poder manejar cualquiera de sus noble phantasms. Esta maldita espada sagrada no le estaba poniendo las cosas fáciles. Habilidades bloqueada. 100 espadas. Habilidades bloqueada. 100 espadas, cambio de espada. Habilidades bloqueada. 100 espadas, 1000 espadas.